Bendito el nombre de Jesús. Muy buenos días. Aquí estoy desde la tranquilidad de mi hogar, haciendo lo que debo hacer. El Señor me pone a enseñar esta es su palabra y lo que dice, porque hay tanta gente confundida. Yo no me voy a cansar de decir y de repetir lo mismo, como mismo le decía Pedro a las iglesias a las que les escribía. Yo no me voy a cansar de repetirle los mismos, y para ustedes es bien, ¿okay? La salvación se pierde, ese es el tema. La salvación se pierde, está bajo el encasillamiento de respuestas bíblicas. Este sería la número 4. Yo quisiera que fueran conmigo en oración al Padre ahora. Vamos a ponernos en manos del Padre y vamos a pedir que sea Él con su Espíritu Santo quien nos guíe, quien nos instruya, quien nos enseñe, quien diga la última palabra, porque Él es quien tiene la última palabra. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús damos gracias, Señor, por este día. Este es el día que tú hiciste y en este día nos vamos a gozar y nos vamos a alegrar. En el nombre de Jesús, damos gracias por tu palabra, damos gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que pedimos venga ahora a darnos, Señor, la instrucción necesaria, a enseñarnos y a revelarnos tu palabra, a revelarnos lo que tú quieres que nosotros sepamos y aprendamos para con corazones sinceros poner por obra en nuestras vidas. Doy gracias, Padre, porque estamos bendecidos, no tenemos falta de ningún bien, somos bendecidos espiritual, física, financieramente. En toda área de nuestra vida tú has prometido suplir nuestras necesidades y hasta ahora tú no has fallado. Tú no fallas porque tú eres el mismo, tú no cambias, que es parte de lo que vamos a estudiar hoy. Así que en nombre de Jesús damos gracias, Señor, por tu amor y por tu bondad y por tu fidelidad para con nosotros. Sé con nosotros a través de este estudio y glorifiquemos tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, solo tú eres digno. Amén y amén. Comenzaremos por una escritura que se encuentra, esta escritura muchos la conocen. Estamos bajo el fondo musical de el hermano Stanislao Marino, con uno de sus grandes éxitos. Ahí vamos a estar oyendo como background estas alabanzas ungidas de un siervo de Dios. Ya debe estar viejito Marino. Bendito el Señor, Dios me lo bendiga a él, a Paola y a toda su familia, que me han sido de tanta bendición. Me han sido de tanta bendición a mí. Bendito el Señor. Un tremendo músico, con una unción tremenda. Pues esta escritura, que todos conocen, como les dije, se encuentra en el libro de los Hebreos, la carta de los Hebreos. Como otras veces he dicho, yo no me atrevo a decir que sea de Pablo. Tal vez yo no tengo el conocimiento suficiente para saber identificar cuando está hablando un escritor sin querer decir su nombre, por lo tanto lo omite, pero aquí la escritura no me dice que sea Pablo. Entonces, como no me dice que es Pablo, yo no me atrevo, como mucha gente que incluso lo ha puesto impreso en páginas en la Biblia. La carta del apóstol Pablo a los Hebreos. Eso ¿cómo tú sabes que es Pablo? Si no dice ni al final ni al principio, no dice quién es. Así que solamente eso, vayan conmigo a la carta de los Hebreos en el Nuevo Testamento. Está antes de Santiago. ¿Ok? Bendito el nombre de Jesús. Al capítulo 13, es un solo versículo que vamos a leer y vamos a combinarlo, vamos a compararlo con otro versículo del Viejo Testamento que dice exactamente lo mismo. En el Nuevo Testamento aquí leemos Hebreos capítulo 13 y verso 8, dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Quiere decir que Jesucristo no cambia, es el mismo. Jesucristo no cambia. ¿Por qué llevo a esta escritura? Porque quiero que sepan que en el Viejo Testamento vamos a estar tratando una escritura que mucha gente, especialmente los que predican que la salvación no se pierde, para mí, los bautistas, entre otros, te dicen que si eso era la ley, que si esa era la vieja, el Viejo Testamento, que ahora estamos en el Nuevo, que ahora estamos bajo la gracia, y te meten 50 justificaciones que ellos quieren inventar para apoyar su doctrina falsa. La salvación sí se puede perder, ¿ok? O sea, el hombre salvo
puede perderse si deja de hacer lo que dice la palabra de Dios. Y ahí entra el conflicto de que entonces ya te quiere salvar por obra, que si tú esto es por gracia, que si Dios lo hizo todo. Dios te dio la salvación, Dios te dio la salvación por gracia, pero te dio cosas a hacer, porque la Biblia explica claramente y dice en innumerables oportunidades que el hombre va a ser juzgado por Dios según sus obras. ¿Cómo es posible eso? Si Él lo salvó y no hay manera de que la pierda y va directo al cielo, ¿cómo es que el hombre va a ser juzgado según lo que haga en este mundo? Yo quisiera saber cómo se hacen congruencia esas dos opiniones y cómo se asocian. Ok, yo no entiendo eso. Así es que entonces decíamos que Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora vayamos al Viejo Testamento. El último libro del Viejo Testamento, que es Malaquías, está yendo hacia adelante, hacia atrás, hacia el Viejo Testamento desde Hebreos. Lo encontramos después de Mateo, que es el primer evangelio, o el primer libro del Viejo Testamento, del Nuevo Testamento. El libro del profeta Malaquías. ¿Ok? Capítulo 3 y verso 6. Y dice allí, aquí habla Jehová. Dice, porque yo Jehová no cambio. O sea que está diciendo que Él es igual que el Jesucristo del Nuevo Testamento. No cambia. Porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Ok? Así es que entonces, esto quiere decir que Él es misericordioso en este caso y no cambia. Su misericordia no cambia, es para siempre, dice su palabra. Si Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y Jehová dice en el Malaquías 3:6 que Él no cambia, entonces podemos confiar en que lo que se dice en el Viejo Testamento puede fácilmente ser utilizado como apoyo a la sana doctrina, tanto como las escrituras que surgen a partir de el sacrificio del Señor en la cruz del Calvario. Vayan conmigo, porque vamos a leer una escritura un poco más para atrás, al libro de Ezequiel, que está después de Jeremías, después de Daniel. Ok, vamos a ir al libro de Ezequiel, capítulo 18. Este capítulo de Ezequiel es un capítulo muy, ¿cómo se diría? Trae mucha divergencia o diferencia de opiniones con respecto a esto mismo, si se pierde o no se pierde, si esto es el Viejo Testamento, si esto no es la gracia, sino que es la obra, y que no sé qué. Todas estas cosas que dicen la gente que andan con la doctrina falsa de que la salvación no se pierde. Capítulo 18 de Ezequiel, comenzamos a leer en el versículo 21. Podemos leer desde el principio del capítulo, todo el capítulo podemos leerlo, pero vamos a leer desde el versículo 21. Para no alargar mucho, porque en fin de cuentas el 21 hasta el 32 que vamos a leer, hasta el final del capítulo, esto es una recapitulación de lo que dice todo el capítulo entero. El capítulo entero desde el principio, verso 1, va mucho más detallado, pero aquí vamos a recapitular un poco desde el verso 21 hasta el 32. Y dice así: mas el impío si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Fíjese, lo primero que tenemos que ver ahí, y bien claro, y es lo principal, es el punto principal, es que dice que si el impío, ¿cuál es el impío? El hombre que está cometiendo pecado, el hombre que anda en pecado y en desobediencia abierta en contra de Dios. Dice, si el impío se apartare de todos sus pecados que hizo,
y guardare todos mis estatutos, dice el Señor, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Y mucha gente puede decir, no, pero eso es por obra, está haciendo para vivir y para salvarse. Es exactamente lo mismo que se exige y se le impone al hombre de Dios del Nuevo Testamento. Continuamos leyendo, dice, el verso 22 continúa diciendo entonces que todas las transgresiones que cometió el impío, del verso 21, todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. O sea, si el hombre dejó de hacer lo malo y comenzó a portarse correctamente y a hacer lo debido, según la palabra de Dios, o comenzó a obedecer la palabra del Señor, dice el Señor que Él promete que ninguna de las impiedades o pecados o transgresiones que cometió en el pasado, antes de comenzar a hacer justicia, ninguna de esas transgresiones le va a ser contada, que por su justicia que hizo, vivirá. Ok, vivir quiere decir volver a entrar en comunión con Dios, estar en el camino a la vida. 23 o 24, sí, 23. Dice el Señor, una pregunta que hace: ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor, ¿no vivirá si se apartare de sus caminos? ¿Ve? Él dice, yo no quiero la muerte del impío, yo no quiero que el impío se muera. Yo soy misericordioso, yo no quiero que el impío se muera. ¿Ok? ¿No vivirá? Pregunta el Señor, si se apartare de sus caminos. Si se aparta, dice el Señor, si se aparta de hacer el mal, si decide dejar de hacer el mal que ha estado haciendo y comienza a actuar correctamente, a vivir correctamente, a hacer justicia y a caminar en la verdad que es la palabra de Dios, vivirá. Dice el Señor. En el verso 23 dice, no vivirá si se apartare de sus caminos. Pregunta el Señor. O sea que hay una clara alusión a dejar el mal camino para poder entrar en el camino de la vida. ¿Ok? Esto no es otra cosa que lo mismo que hace el hombre que anda en pecado y oye el evangelio del Señor Jesucristo. Acepta a Cristo. Esto es lo primero que hace el hombre. Acepta a Jesucristo. Hay quien, como he estado diciendo, los que dicen de que si nos queremos salvar por obras. No. Cristo nos salva. Pero antes que Cristo nos salve, se nos presenta el evangelio para decirnos cómo es la salvación y lo que esto implica. Y nos toca a nosotros, con nuestro libre albedrío, determinar si queremos ser salvos, si nos conviene, si estamos lo suficientemente desesperados por nuestra vida de pecado que hemos encontrado, que a la larga no ha dado resultado de ningún tipo, que no hay satisfacción. Y con el testimonio del Espíritu, a la hora que se presenta el evangelio y a la hora que Dios se presenta en la vida del pecador, el testimonio del Espíritu es el que el pecador necesita para decir, sí, yo te quiero, yo te acepto, Señor Jesús. O decirle, no, eso no es para mí, eso no es para mí. Así es que entonces, nuestro libre albedrío juega un papel predominante, imprescindible, en todos estos lugares. Porque Dios una cosa no quiere, que estemos forzados ni como autómatas entrando a su reino. Él quiere que el que entre sepa lo que está haciendo y que entre de su propia voluntad, feliz, satisfecho, contento y convencido de que ha sido tomada la mejor decisión. Qué lindo. Así es que entonces continuamos leyendo en el verso 24. Fíjense lo que dice ahora. Ahora el Señor cambia y ya empieza a hablar no del impío. Ahora empieza a hablar del justo. ¿Ok? El hombre justo. El que estaba caminando en la verdad mientras el otro impío hacía lo malo. Ahora va hablando del justo. Y dice en el 24. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Pregunta el Señor. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Fíjese, el justo estaba caminando en rectitud y en justicia y en amor y en obediencia y en la verdad. Sin embargo, de pronto se apartó y comenzó a hacer maldad,
a cometer maldad, a cometer pecado. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice el Señor? Ninguna de las justicias que hizo le será recordada. ¿Ok? Ninguna le será tomada en cuenta. Por su pecado, por su rebelión con que prevaricó y el pecado que cometió, por ello morirá. ¿Ok? Y si dijereis, dice el verso 25, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, no es recto mi camino, no son vuestros caminos torcidos. Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá, no morirá. El Señor está haciendo una exposición clara de cuál es su manera de pensar. Tú eres justo, ay mi hijo, te quiero. Dejaste de hacer, ¿qué es esto? Eso es pecado. No, eso está mal, estás muerto. Eso le dice el Señor al hombre justo que dejó de hacer justicia y prefirió otra vez la injusticia y la maldad. ¿Y qué le dice al pecador y al impío? Ven, hijo mío, menos mal que recapacitaste, porque estabas muerto, pero ahora vives a causa de esta justicia que has hecho. Vives, te apartaste del mal camino, reconociste tu error y vienes, estás vivo. Vives, eres perdonado, eres restaurado, eres justificado. Sin embargo, el justo que estaba haciendo justicia hasta ese momento se cansó y se apartó y se fue a hacer el mal. Este muere. Este muere. Verso 29. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor. No son rectos mis caminos, casa de Israel. Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto, dice el verso 30, yo juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis prevaricado o pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Entonces, vemos la convicción con que el Señor habla con respecto a lo que es la diferencia entre el impío y el pecador. Y la diferencia que puede hacer una decisión tomada a tiempo, una buena decisión, tanto como una mala decisión. Las consecuencias que puede traer una mala decisión y los resultados que puede traer la decisión correcta. Entonces leí esta porción de Ezequiel capítulo 18 del 21 al 32 para que se vea que en el Viejo Testamento el Señor advierte claramente con respecto a la responsabilidad del hombre a la hora de hacer lo que debe hacer. Porque el hombre tiene de parte de Dios la advertencia, la posibilidad de ser salvo si viene a sus pies pidiendo misericordia y pidiendo perdón y pidiendo reconciliación y restauración. Lo va a tener si viene sinceramente, con su corazón sinceramente arrepentido, porque hay que venir con el corazón sinceramente arrepentido. Dios va a perdonar al hombre que es íntegro en su corazón. Dios va a restaurarlo. ¿Ok? La palabra enseña creo que no sé si es primera o segunda de Samuel, donde Dios le dice a Samuel que vaya a ungir a David como rey. ¿Ok? Entre los hijos de Cis, yo me he provisto de rey entre los hijos de Cis o de Jesse. Entonces va a casa de David, y David saben todos la historia, o casi todos pueden saberla. David no se encontraba ahí entre sus hermanos. Y Dios, Samuel, desde que ve a uno de los hermanos creo que era el primogénito de los hermanos de David, lo ve, un tipo esbelto, alto, fornido, sobresalía por encima de sus hermanos. Samuel dijo enseguida: el ungido del Señor está delante del Señor. Delante del Señor está su ungido.
Porque Samuel vio a aquel hombre y la pinta del rey y la pinta de que tenía de... Sin embargo, Dios le dijo, no mires a la pinta y lo bonito que está, ni lo alto que está, ni lo fornido, ni nada de eso, que yo no miro nada de eso. Yo miro el corazón. ¿Okay? Yo lo que veo es el corazón del hombre. O sea que todas nuestras cosas, todos nuestros pensamientos, todas estas cosas están expuestas delante de la mirada del Señor. No tenemos forma de engañarlo. Voy a detenerme un momentico y voy a volver enseguida con Verdades Bíblicas número 5, que va a ser una continuación de este estudio. Dios me les bendiga, nos vemos en un rato.